Una de las cosas que ha hecho ver Paco Ignacio Taibo desde hace tiempo es que no hay cultura sin política. Dos hechos relevantes ocurridos hace apenas unos días dan cuenta de ello. Una fue la decisión de que el Fondo de Cultura Económica no participara en la feria del Palacio de Minería y otro, la decisión del gobierno peruano de desalojar una librería de esa casa editorial. Para informarnos del estatus, de las razones de ambas cosas, está con nosotros Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. Gracias, Paco, por estar aquí. Un placer. Pues cuéntanos qué sigue en Perú, porque les dieron 48 horas para desalojar, ¿no? De repente. La Universidad de San Marcos, la universidad emblemática de Perú, habíamos hecho una librería en territorio universitario con una inversión de 50 y tantos mil dólares por parte del fondo para muebles, adecuación, y teníamos 14,000 libros en esta librería. Y iba bien. La pandemia le había hecho daño como a todos, y de repente la rectora de la Universidad de San Marcos, a través de un jurídico, nos dice, tienen 48 horas para irse. Y le dijimos amablemente, en medio de un clima medio agitado, con disparos en las calles de Perú y tensión, nuestro embajador expulsado, le dijimos, no, hay un convenio que dice que durante 5 años tenemos acceso a este espacio, que lo hemos mejorado sustancialmente. Y entonces nos dicen, no, tienen 48 horas, y dijimos, pues no nos vamos. Y vamos al jurídico, entonces nuestro jurídico interviene, no tenemos apoyo de la embajada, porque la embajada está sin titular, claro. Pero dijimos, no nos vamos. Y cuando la amenaza está en el aire de las 48 horas, pues tuve que tomar una decisión medio rasposa, que es, dije, si ustedes nos desalojan a la mala, violando el convenio que ya existe, pongo los libros en la puerta de la librería y invito a los lectores de Lima a que pasen, los recojan y nos los cuiden. Wow. Y bien me conocen y saben que lo hago. El único problema es que creamos un problema de orden público. Si llegan 10,000 lectores a agarrar sus libros, y esos lectores se los pueden llevar sin dejar credencial, sin nada, en pura confianza de que algún día, cuando reorganicemos la librería en Lima, nos los devolverán, ya leídos, sospecho. Sí, supongo. Pero es mejor perder 14,000 libros con los lectores que ceder a una posición arbitraria. Se abrieron negociaciones. Nosotros llamamos a que participara la máxima autoridad universitaria, que no es la rectora, sino el Consejo Universitario, que era el que al fin y al cabo con el que teníamos firmado el viejo convenio. Y hubo la primera y la segunda de estas reuniones bastante rasposas, y en principio acordamos un lapso de demora de varios meses para llegar a un convenio. Para nosotros el problema era grave porque tenemos otra librería en Lima, pero es muy chiquita, es del tamaño de este estudio. No tienes almacén, no puedes llevar los libros. Entonces empezamos a hacer gestiones por otro lado para mejorar la calidad de la distribución. Tenemos un lapso de meses de demora y parece que aceptan devolvernos nuestros 54,000 pesos que invertimos en la mejora. Lo cual sigue siendo un problema porque no improvisas una librería y menos con 54,000 dólares. Bueno, pero esa fue una decisión política finalmente de ellos. De ellos, exacto. Se achicaron, porque yo lo cumplo. Yo me canso que lo cumplo. Incluso voy personalmente a sacar los libros de la librería y ponerlos en la puerta. Claro. El problema es que entre la arbitrariedad, como tú dijiste al principio, no hay proyecto cultural que no sea contaminado o normado por situaciones políticas generales. Incluso las posiciones que quieren ser como sin contaminación política es notoriamente también parte de una política. Tú te preguntas, cultural. ¿por qué la Universidad de San Marcos? La librería es bien bonita. ¿Por qué la Universidad de San Marcos quiere cerrar esta librería? Porque dicen que este es un negocio del fondo. Pues no, están a ganancias, participan de las ganancias. Ellos también, la universidad. Sí. Ese era parte del convenio. Claro. Se dieron un tiro en el pie, ¿no? Sí, es una medida política. Porque el catálogo del fondo es mucho más amplio que el que tiene la Universidad de Perú. Obviamente, pero además nosotros éramos distribuidores y distribuíamos libros de todas las editoriales. Ay. Pero fue una respuesta política. Te pregunto,
la decisión que tomaste de no estar en minería es una decisión política también. Sí, político-económica. Empezamos a negociar en septiembre, octubre. Teníamos un lugar interesante en la feria, en la primera entrada, un salón grande. Y les dijimos, ¿saben qué? Con estos precios no funciona. Es muy caro. Bueno, para ponerte un parámetro, estaban cobrándonos 11,000 pesos por metro cuadrado. ¿Y era a todos o solamente a...? A nosotros nos proponen 11,000 pesos por metro cuadrado. Y entonces decimos no, y entonces nos hacen una segunda propuesta de mandarnos hasta la parte de atrás con un espacio más chico a 11,000 pesos el metro cuadrado. Y entonces, a ver, les dijimos, pues si no hay conflicto, el conflicto no es la UNAM, el conflicto es minería, y ahora te explicaré por qué. A ver, Les dijimos, no, Guadalajara, que es la feria más cara que hay en este país. ¿Una feria internacional? Ajá, te cobra 4,000 pesos por metro cuadrado. 4,000 contra 11,000. Sí. Pues es una barbaridad. Monterrey, que es la segunda feria más cara para exponer tú como editorial o como distribuidora. Pues anda un poco abajo todavía de eso. El Zócalo, súper abajo. Sí. Entonces les decimos, no, por una razón. Y les explicamos. Lo que pasa es que cuando tratas con mercantiles no hay razones, no oyen. Les decimos, a ver, si desde que nosotros sentamos al fondo, nuestras políticas son mejorar la calidad de la distribución, bajar el precio de los libros, crear colecciones, es absurdo, porque con estos precios, si quisiéramos ir, tendríamos que vernos obligados a retirar Vientos del Pueblo, la colección popular. Que no es mercantilmente viable. Bueno, el problema es que cuando vendo Vientos del Pueblo, el fondo gana 3 pesos. Entonces, ¿cuántos millones de Vientos del Pueblo? Y entonces me veo obligado a retirar las colecciones más populares, dejar los libros de línea de la colección de filosofía o de las colecciones que vienen siendo caros desde hace tiempo y no podemos todavía bajarlos sustancialmente. Y les digo, no, esta no es nuestra política no es subir el precio de los libros. Tienen ustedes una feria que cobran por entrar, que cobran fortunas comparativas a otras ferias por el metro cuadrado. Y les decimos, pues no vamos. Estás tocando un tema interesante que tiene que ver con una política de fomento a la lectura que supongo que la UNAM tiene y el Fondo de Cultura también. Regresamos después de un corte. Desde sus inicios, el Fondo de Cultura Económica tenía una propuesta de fomentar la lectura, se llamaba de cultura económica, o sea, publicar libros baratos. Es una tradición rara, porque en el fondo la cultura económica era porque publicaba libros de economía también, pero eran buenos precios. Sí, y entonces sus breviarios, etcétera. No vamos. Y el problema no es con la UNAM, quedó claro. Con la UNAM tenemos participación en todas sus ferias, las ferias que organiza la universidad. Somos los distribuidores de libros de la UNAM en México y en muchos países de América Latina. De hecho, la red de librerías del Fondo de Cultura recibe las producciones de la UNAM y las distribuye en una red de 117 librerías en el país. Con la UNAM no es el conflicto. El conflicto es con minería, que tiene una situación muy... ¿Pero no es de la UNAM, minería? Sí, hay que preguntarles, porque hay un patronato que depende de la Escuela de Ingeniería y una asociación civil que tiene sus propias reglas del juego. Yo decía, me tomo la molestia de hablar con Difusión Cultural de la UNAM para decirles... No tienen que ver. Y me dijeron, no es nuestra, minería no es nuestra. Es autónoma entonces, esa parte. Es de la UNAM, o sea, está cobijada con la UNAM, con el nombre de, pero no forma parte de. Y entonces tienen su propia política. Y cuando alguna vez, hasta a lo largo de estos años, pregunté, ¿y en qué gastan la cantidad de dinero que reciben? Porque el edificio no les cuesta. Claro. Y las remodelaciones del edificio no existen y no tienen un programa de invitados internacionales.
Entonces, ¿en qué se lo gasta? Y alguien me dijo, no, es que esa AC mantiene la OFUNAM. Yo dije, pues me parece maravilloso porque las sinfónicas hay que mantenerlas, no son rentables en términos neoliberales. Está bien, pero ¿y la feria? Y entonces el problema es que pregúntale a todas las editoriales interesantes que van a minería si la feria les resulta rentable. Bueno, llevan libros muy caros, yo he visto. Pues ese es el problema. Es la única forma ¿no? De que sea viable. Defenderse económicamente es mantener los altos precios en las colecciones más fuertes y no hacer ofertas. Por ejemplo, una feria sin ofertas, una feria sin saldos, el Zócalo, la mitad de la feria son libros de saldo. ¿Por qué? Porque estás yendo hacia un público que no tiene dinero y que puede acceder a la lectura cuando le bajan los precios. Bueno, pues total, bonito debate con minería. Y mienten en el debate, claro. Dicen, no, les ofrecimos varias cosas así, al mismo precio de 11,000 pesos metro cuadrado. Por otro lugar. Por otro lugar, peor además. Entonces, pero dicen que hay una razón política también de tu decisión. ¿Sabes qué? A la hora de la calumnia son capaces de inventar cualquier cosa. Esta semana me he enfrentado a Gilgamesh, a Fray Bartolomé en Reforma, a Milenio, a los ratoncitos del Universal. Y hay razones políticas en el conflicto. Y yo digo, ¿cuáles? Más transparente que es lo que les he contado. Es la teoría de la conjura, ¿no? Mete todo lo que puedas porque y crees todo calumnia. Cabe. Claro, sí. Y la calumnia es porque, la última que es muy divertida es porque la tesis de la UNAM que rechaza, ni idea tenía, ni he seguido el tema, me vale cacahuate. No, aquí hubo una situación económica que depende de una política para nosotros muy importante. Pero nos estás poniendo en una disyuntiva. En realidad, esa zona de la UNAM no fomenta la lectura, aunque sea una feria de libros. No solo está haciendo lo posible por encarecer el precio del libro, indirectamente, no es que haya voluntad porque en la Feria de Minería siempre ha habido una zona de ofertas de libros de la UNAM muy buena. Y siempre ha habido, forma parte. Espero que porque le den a la UNAM, a lo mejor les cobran menos. Espero, ¿no? Porque si no, ya sería el colmo, ¿no? Bueno, pero hiciste una cosa también que fue un desplante y fue plantarte a un lado de minería. Eso ya es un acto de pequeña maldad de mi parte, de decir, nos cobran, ¿no? Pero o sea, la pregunta que teníamos en el equipo de trabajo era, pero hay unos lectores ahí en minería que vamos a dejar de lado y que nos interesan y que son nuestros lectores y que hemos estado años trabajando con ellos. Y bueno, estamos haciendo de todas maneras tendidos de libros en Prepa 4, en Ciencias Políticas, en varios lugares de la universidad. Y entonces dijimos, pues no, vamos a inventar algo. Y el inventario, teníamos en esa semana una reunión con el Palacio de Correos, que está a 20 pasos de minería, y la directora del Palacio dice, pónganse aquí. Y vimos un lugar y dijimos, está bien bonito. Dijimos, entonces vamos a poner un tendido de libros manteniendo nuestros precios. Y ahí va, y va re bien, y estamos vendiendo un montón de libros a precios muy bajos. ¿Cómo deciden los precios en el fondo, Paco? La política habitual es, tú tienes que multiplicar tus costos de producción por un indicador que te permite luego darles descuentos a los libreros y a las redes de librerías y a las redes de librerías de exportación sin perder dinero, calculando que vas a vender el 70% de los tipos que imprimes. Lo habitual en las empresas transnacionales que están colocadas en México es multiplicar por 6 o por 6.5 el costo original. Nosotros multiplicamos por 3.2, con lo cual el riesgo se pone mayor. Estás en la línea de flotación. La línea de flotación, porque si no vendes el 70% de la edición, corres el riesgo de comértelos. Entonces, el riesgo está, pero al aumentar, al disminuir lo que les cargas en el precio y al aumentar el tiraje de los libros, puedes bajar el costo unitario. Y con una política muy agresiva de llevar libros a muchas partes, ¿no? No hay de otra. Son como activistas, los veo. Sí, y nos funciona. El programa de televisión te funciona. Sí. El programa de televisión... Es una ventana. Con 21 y que ustedes retransmiten es una ventana importante. El programa que hacemos por internet desde el fondo, igual. El programa que se hace para los clubs y las salas de lectura, los programas de radio y sobre todo una política de distribución muy nueva.
Tenemos librobuses recorriendo comunidades por toda la República, tenemos el año pasado estuvimos en 174 ferias, la más chiquita en poblaciones de 10,000 personas. ¿Y si es costeable eso? ¿No Sí. te comes al fondo? No, porque es costeable, porque precisamente al aumentar tus ventas, propicias la posibilidad de bajar los precios, entonces hay lugares en que ir a una feria chiquita, el ayuntamiento te paga la comida y la gasolina de los 2 librobuseros que viajan hasta ahí, como parte de la promoción. Y nosotros lo que hacemos es poner libros. ¿En qué es rico el fondo? El fondo es rico en libros y en políticas. Políticas para fomentar la lectura. Muy fuertes. Hay otra cosa que te quiero preguntar, pero lo hacemos después de este corte. Paco Ignacio Taibo, en uno de los espacios entre corte y corte, te preguntaba por qué no publicabas un autor que yo desconocía, que es francamente sensacional, Kish. Y tú me decías que había cuestiones que tenían que ver con el mercado, con este mecanismo que lo echan a andar, es como una máquina, y el único objetivo que tiene es generar dinero comiéndose autores que deberían estar circulando, ¿no? El problema es que muchos autores que queremos publicar, los derechos los tienen bloqueados en empresas transnacionales. ¿Qué libros te interesarían publicar? A 2 pasos, llevo años peleándome por buscar un hoyo para poder publicar a 2 Pero pasos. no encuentras a 2 pasos en las librerías. No, o sea, no lo editan, pero Eso. lo bloquean. Y lo bloquean reservándose los derechos. Entonces, cuando tú lo quieres publicar, la agencia norteamericana que maneja los derechos de los herederos de 2 pasos te dice, no, los derechos para español en América Latina ya están vendidos. Y los bloquean con complicidad con las agencias literarias de Barcelona, que por $100 al trimestre te reservan los derechos. Es Porque no bastante son pervertido negocio, eso, ¿no? pero al mismo tiempo, algunas transnacionales, no todas, con otras hemos encontrado una política de colaboración, es decir, no lo vas a publicar, déjanos usarlo. Claro. Y así es. Porque además son autores clásicos importantes que te hacen nuevos lectores en serio, porque escriben muy bien. 2 pasos, no se diga. ¿Hay otros? Sí, pero no quiero contarte porque como levante la liebre, entonces van a decir que un libro que tienen bloqueado desde hace 15 años y que no reimprimen, a lo mejor no sería mala idea reimprimirlo. Y entonces, ¿cómo le hace una editorial como el Fondo de Cultura para En el caso reavivar su para catálogo? poder publicar a Kish, el reportero ejemplo. vertiginoso, tuvimos que ir al rastreo de qué obras de él no estaban bloqueadas. Porque tiene algo dedicado a México Sí, exclusivamente. tiene un libro sobre Riquísimo. México. Yo he leído algunos fragmentos en internet. Así es. Y ahora estamos en una operación similar con autores alemanes de la misma generación que Kish, que me parecen muy interesantes. Y yo creo que encontramos un agujero, porque encontramos una relación con una editorial alemana que los publica, pequeña, y que nos dijo, adelante. Un editor de verdad. Sí, y eso, No una máquina de hacer dinero solamente, que no está mal, pero no está mal. bloqueando y todo lo demás. No, tampoco satanicemos a las transnacionales que han mantenido el libro en América Latina a precios muy altos, cierto, pero han enriquecido nuestra posibilidad lectora. En algunas épocas, muy bien, en otras gracias a los saldos de estas mismas transnacionales. Yo recuerdo la llegada a México de aquel gran saldo que manejó René Solís en todos los comerciales mexicanos, miles de libros, a 50 pesos de los de entonces. O sea, no satanicemos a las transnacionales. De hecho, hay varias de ellas con las que tenemos buena relación, pero el mecanismo es un mecanismo perverso. No publico y no te dejo que publiques. Es terrible porque son grandes autores. Autores que deberían estar en las manos de muchísimos jóvenes para que tengan punto de comparación entre lo que se publica en muchos sellos editoriales con otras cosas que valen mucho la pena. Y sí, ¿para qué quieres que te diga que no? Si es que sí.
Es una batalla. Dirigir el fondo todos los días es una batalla. O por razones de confrontación con los medios, que son claramente hostiles, la prensa me refiero, o confrontaciones rudas, a los que les molesta profundamente, por ejemplo, que regalemos libros en comunidades oaxaqueñas. ¿Y qué les afecta, digamos? Yo qué sé, me pregunto, ¿cómo puede ser además de reaccionario tan bobo? ¿Estás fomentando la lectura? Hablando con un dirigente de una transnacional, me decía, no, Paco, vas bien, olvídate. No hay mala competencia. Cuando tú bajas los precios, estás creando lectores. Esos llegan a las librerías y llegan a mis libros. No te inquietes. De ahí llegarán. No te inquietes. Claro. Yo no me inquieto, pero eres el único que me ha dicho esto. Porque hay otra transnacional que se dedica a decir, están desvalorizando el libro al bajar los precios, y tú dices, ah, su madre, ¿cómo se ve que no eres un adolescente que para comprar una novela tienes que rascarte el bolsillo? Igual no fueron lectores, ¿no? Yo creo que sí, hay mucho mercachifle por ahí. Gerentes de fábricas de escobas promovidos a editores. Con esa lógica, siguen caminando, imagínate. Pero como lo digo en voz alta, luego todavía tengo broncas extras. Oye, ¿qué planes tienes para seguir encontrando formas para animar la mesa de la cultura a través de los libros? Tenemos un proyecto que todavía está en el aire, hay que conversarlo con el presidente para hacer algo parecido a lo que fue 21 para 21, pero esta vez a escala latinoamericana. O sea, autores de América Latina. Hoy no te puedo contar más hasta que el jefe diga va, porque tiene que encontrar un mecanismo de financiamiento combinado internacionalmente. Tenemos una presencia de recorridos integrales por varios estados de la República. Estuvimos en Oaxaca, acabamos de estar en Nayarit, estuvimos en Veracruz Centro, ahora nos vamos a Sonora, vamos a estar en Sinaloa, vamos a estar en Guanajuato, mezclando librerías, activismo, librobuses, salas y clubes de lectura y tendidos de libros. Tenemos una política que ha estado dando resultado de llegar a las universidades con libros que tenemos en bodegas, que les bajamos el precio de manera brutal. Algunos de ellos están viejos, pero más vale un libro viejo que la ausencia de un libro. Entonces, no sé, fenómenos como un libro de ornitología sobre pájaros que costó en su día 6,000 pesos. A un estudiante que lo pueda comprar a 200, aunque luego tenga que ponerle notas a lápiz porque faltaban pájaros, claro, le abres la puerta. Entonces, este tipo de tendidos de libros, de acuerdo a qué tipo de universidad, si es derecho de derecho, si es sociología, si es sociales de sociología o de relaciones internacionales, y regalamos libros también a alumnos y maestros que estamos descatalogando porque no tienen. Heredamos el viejo fondo, era horrible. Heredamos unas bodegas claro, horrorosas. Sí, de libros echándose a perder. Mandemos aquí para que regales a tu público. No, es que es un crimen. Si te mando la reforma educativa de Otto Granados. Esta es una provocación, ¿no? Yo sé, pues, pero la voy a hacer. Traté de venderlos a peso y nadie los compró. Ay. Y hay más libros así, supongo, ¿no? El otro día encontramos. De las memorias de Fox. En las memorias de Fox hay poquitos, pero hay. Pero encontramos 25 cajas de las memorias de Salinas. ¿Cómo? ¿No era el hombre que atraía mucha curiosidad? Pues supongo que sí, pero no creo que duró poco porque las cajas estaban cerradas, los libros en plástico y flejadas. O sea, alguien los compró para no venderlos. Wow. Y no puedo regalarlos, no puedo venderlos, porque me llegaron por vía indirecta, no directa. No están inventariados en las bodegas, entonces los tengo que regalar. Entonces el otro día con las reinas chulas dije, pues le regalo unas cuantas cajas de libros de Salinas. Dijeron, pues se las vamos a regalar a diputados priistas que tenemos ahí. Claro. Y les dije, no más una cosa, les toman foto cuando se les regala. Oye, pues muchísimas gracias, Paco, por actualizarnos en lo que está haciendo el Fondo de Cultura, por ponernos al día del caso Perú y del caso de minería. Al revés, un placer poder explicar, porque en medio de este debate muchas veces no escuchan. Hay oídos que no quieren explicaciones. Lo que quieren es soltar calumnia. Así es. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos la próxima semana.